No tengo alternativa. Así que no sé quién, no sé si Marco o cualquier otro que quiera sumarse un porotín. ¿Sí? Sobre todo pensando en, como me decían en las clases pasadas, que para los que no pueden acceder a la clase actualmente. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. yo ya estaba aprendiendo a grabar pantalla, solamente que si me deja 2 minutos, miro cómo hacer para que me grabe el audio de la computadora y no el externo y capaz lo puedo grabar. Bueno, dale, gracias. No hay nada. Yo no tengo problema en grabar Quería otra vez, avisar. pero bueno, si quiere grabar ella, la dejo, No, no hay Marco, ningún por problema. favor. No, yo porque no lo sé hacer del todo, pero si estás y lo podés hacer vos, Marco, mejor, ¿eh? Dale, lo subo entonces, Marco, hacelo vos. acá ajustamos todo esto. Sí, Bien, ya, cuando comience. No grabes ahora porque dale. no tiene mucho sentido. Bueno, usted me avisa entonces Bien, cuando arrancamos. dale, cuando arrancamos, yo te digo. Recuerden, el próximo martes tenemos el práctico 5, que es sobre la crisis de 1929 en Estados Unidos y el origen de la Gran Depresión. Ese va a ser el último práctico antes del primer parcial. ¿Sí? Yo para que vayan agendando, tenemos el próximo martes el TP5 y en 15 días el parcial. ¿Sí? Ya eso figura en el calendario de la PED, que ustedes ya lo saben, pero bueno, no viene mal volver a refrescárselos. Después, bueno, como yo no voy haciendo el seguimiento, por más que queda en la PEDCO grabado, ya saben cómo es el régimen de regularidad. Es el 80, 75%, 70% de aprobación de los prácticos, ¿sí? Creo que por ahí alguien había preguntado. O sea, Hola, hasta Nico, ese ¿cómo te va? margen Buen podemos día. negociar. Sí, buenas tardes, sí. ¿Quién habla, Buenas tardes. Daniel? Sí, yo. Lo que pasa es que Sí, estoy. todavía no Estoy bien. almorzaste. No, estoy acá con el enano hasta que llegue mi Bien. señora, así que vamos con la cámara apagada para que no haga cagada. Dale. Che, te consulto el tema del parcial que no me No hay acuerdo si lo problema. habíamos visto o no. ¿Cómo va a ser la modalidad al final? ¿Ese martes 27 se va a estar rindiendo? ¿Va a ser pregunta a desarrollar con un tiempo similar Sí. a lo que son los prácticos? Sí, con un tiempo similar va a ser un sistema tipo opciones múltiples o verdadero y falso, ¿sí? Ah, bien, no a Seguramente. De desarrollar. todos modos, eso háblenlo con el profesor Quintar, ¿sí? Que el responsable de los parciales es él. El año pasado lo hicimos de esa manera. Probablemente este año suceda del mismo modo, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, es complicado desde la virtualidad, ¿sí? Pero el año pasado hicimos también un parcial con un sistema de multiple choice. Sencillo, en general le fue bien a la gran mayoría. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Empezamos? Bien, ahí Marco, mi asistente estrella, si querés empezar a grabar, ahora sí. Bien. Lo que vamos a trabajar en el día de hoy es el proceso de industrialización alemán. Y con este estudio de caso, lo que ya vamos a ir finalizando el análisis de las diferentes trayectorias hacia el mundo industrial que fuimos abordando a lo largo de la materia, es decir, el análisis de la experiencia británica, de Estados Unidos y ahora por último el de Alemania, ¿sí? La idea básicamente es que ustedes puedan establecer un análisis comparativo de esas experiencias diferenciadas. Sí, como siempre. Yo eso me parece que ya se los he mencionado. Cuando haya algún cambio
que se desvíe de la normalidad, entre comillas, yo se lo voy a avisar. Así que no se preocupen por esas cuestiones metodológicas. Es decir, cuando hay algún cambio, no hay clases, el profesor se queda sin conectividad en la computadora, lo que sea, yo se los comunico. Así que no se preocupen por esos emergentes. Si no, todo sigue igual. Yo creo que el compañero pregunta, también me surgió la pregunta porque no figuraba en el calendario. Por eso puede ser. ¿Qué cosa? El parcial, porque me fijé que todos los parcialitos estos que estamos haciendo, digamos, Sí. están figurando en el calendario y justo el de hoy no figuraba. Porque debe estar caída la PETCO. Pero ya mismo, y yo siempre antes de comenzar la clase lo visibilizo. Pero... Bien, sí, justo me había surgido la duda y otro compañero también me dijo que usted avisa, así que yo estudié. No, chicos, como les digo, por eso, salvo que por una comunicación expresa mía se modifique por algún motivo, después sigue, y obviamente que haya internet y que la plataforma funcione, cosa que ahora no está sucediendo. Por ejemplo, está caída la plataforma, lo lamento. Desaprobados, ¿no? Está caída la plataforma, veremos en qué momento lo hacemos, ¿sí? O mañana, podemos consensuar ahora el horario, pero veremos cómo sucede. Yo desde ayer que no ingreso, así que... Pero en teoría tendría que ser a partir de las 20:30, ¿sí? De las 20:30 no está mal la pregunta que hacen. En esta ocasión, siempre y cuando la plataforma vuelva, acorté el tiempo, porque media hora es una enormidad, tienen muchísimo tiempo. Entonces, ahora va a ser de 20:30 a 20:50, es decir, van a tener 20 minutos a razón de 2 minutos por respuesta, lo cual es una enormidad de tiempo. Lo habíamos extendido al principio porque considerábamos que ustedes estaban haciendo el pasaje hacia la vida universitaria y bueno, la idea es que tuvieran todas las posibilidades de ir comprendiendo cómo era la dinámica. Así que bueno, lo vamos viendo, ya al final de la clase vemos si podemos ingresar o no, ¿sí? ¿Ustedes qué días tienen clases? Mañana tienen... Después tienen con los teóricos de 18 a 21 y los jueves y viernes ¿tienen clases? Los jueves creo que tienen algunos teoría contable y los viernes por lo menos yo no tengo nada. Los jueves tenemos sociología, los prácticos. Bien. Bueno, entonces, cualquier cosa, si hoy no llega a funcionar, lo pasamos para mañana después de las 21 horas que tienen la clase de teóricos y que sabemos que todos a esa hora van a poder realizarlo. Pero bueno, lo vamos viendo, yo solo tiro como adelantándome. Bien, entonces, sí, hasta el TP número 5. Son los primeros 5 trabajos prácticos y todo lo que han visto y las lecturas de teóricos que tienen, que ya está listado, creo, en la plataforma también, ¿sí? Hasta ahí llegamos. Bien. Entonces, lo que vamos a analizar hoy es la experiencia alemana teniendo en cuenta y tratando de tener una perspectiva comparativa en relación a las experiencias contemporáneas a la de Alemania y precedentes, básicamente la experiencia británica y la norteamericana. La idea es entonces no focalizarnos en una experiencia en singular, sino comprender de que no hay una vía única, un camino universal hacia el mundo de la industrialización, sino que existen vías diferenciadas en las cuales nosotros podemos identificar una serie de denominadores en común y
bastantes singularidades, es decir, cada experiencia hacia la industrialización tiene sus particularidades, lo cual nos obliga a descartar una pretendida universalidad y a comprender de que existen, entonces, como les decía, elementos diferenciadores, ¿sí? Bien. Esa de alguna manera es el objetivo, ¿no? Entender la singularidad del proceso de industrialización alemán y también que ustedes tengan los elementos primarios, elementales para ejercer un análisis comparativo. No olvidemos que esta materia es precisamente historia económica general, entonces la idea es tratar de amplificar el espectro de posibilidades analíticas que ustedes tengan a disposición, por lo menos en términos introductorios, ¿sí? El texto, ¿cómo les resultó? ¿Lo pudieron leer bien? A mi juicio no es muy complejo, pero a veces se torna confuso en algunos pasajes, no sé qué les parece a ustedes. Bueno, creo que todos lo entendieron a la perfección. Bien. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos la semana pasada. ¿Quién se anima a establecer, a definir cuál es la apuesta de periodización que hace el autor? Del mismo modo que en la experiencia norteamericana, Casulo plantea una periodización, es decir, segmenta el proceso de industrialización alemán que abarca buena parte del siglo XIX en diferentes momentos o estadios, ¿sí? No analiza el proceso de industrialización como un todo, sino que lo segmenta temporalmente para entender de que hay etapas en las cuales el proceso de industrialización se dispara, se catalizan las transformaciones. Y en ese sentido, la apuesta es no cometer análisis anacrónicos, que es lo que hablábamos la semana pasada, es decir, situar diferentes procesos en momentos históricos inadecuados. ¿Alguien se anima a establecer cuál es el punteo que realiza el autor para el análisis de la industrialización alemana? Son los subtítulos del texto. ¿Alguien activó el micrófono? Espero que sea para hablar. Alan. Si quiere, profe, lo puedo explicar yo por lo que Dale, entendí. por favor. Por favor. Por lo que yo entendí, el autor como que, bueno, justamente como dice el subtítulo, lo ve, el título, digamos, La fábula de la tortuga y el conejo. Uh-huh. Se va a ver este texto, digamos, bueno, primero que estamos viendo Alemania en 1840, que sucede su revolución industrial. Uh-huh. Digamos que lo que había pasado es como que a fines del siglo XIX Alemania era la primera potencia ya industrial europea, donde se había desplazado a lo que sería Gran Bretaña y Estados Unidos, y bueno, con Estados Unidos, digamos, había una discusión, ahí había como una pelea por ver quién estaba en el primer puesto, digamos. Como que lo que él decía era como que justamente el tema de la tortuga y conejo, porque Alemania como que tardó en industrializarse, justamente por su, o sea, él dice como que tuvo como alguna especificidad, digamos, como que tuvo algunos caracteres, por ejemplo, que tuvo su carácter secundario y o sea, es como que lo que hacía prácticamente incorporaba capitales de otros países y así de a poco como que fue adquiriendo capital para poder industrializarse y por lo que dice el autor se llevó a cabo un proceso de industrialización por derivación. Bien. ¿Y entendiste, Alan, a qué se refiere cuando hablamos de industrialización por derivación? Por lo que entendí fue más que nada por esto de que justamente como que Alemania
es como que veía la experiencia de las otras industrializaciones y como que en base a eso se fue formando su propia industrialización, digamos, y fue incorporando, como dije, capital de otros países, o algo así, lo que... Sí, sí, está bien. Retomando lo que mencionás vos, Alan, entonces no está mal partir de la metáfora que da inicio al análisis de esta experiencia de industrialización, que es precisamente, ¿no?, la de la tortuga y el conejo, o la liebre, depende la tradición. Y claramente Alemania, hacia principios en realidad del siglo XIX, tiene un panorama socioeconómico que no es el que evidencia el mayor grado de dinamismo económico en el concierto europeo. Es decir, Alemania en esta historia es la tortuga, ¿no? Y sin embargo, en esta suerte de carrera imaginaria, que no es solamente imaginaria, porque pensemos que ya desde siglos anteriores había una situación muy conflictiva en el escenario europeo por el predominio en el continente entre España, Francia, Gran Bretaña, ¿sí? Entonces, o sea, no es solamente una hipérbole metafórica, la cuestión, la metáfora esta de la tortuga y el conejo, pero bueno, desde esa perspectiva, Alemania para principios del siglo XIX es una suerte de tortuga, ¿no? Y sin embargo, hacia fines del siglo XIX se transforma en la principal potencia industrial de Europa, inclusive superando a la reina de los mares, a Gran Bretaña, ¿sí? Es decir, termina saliendo victoriosa de una manera, no siempre jugando un juego limpio, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Qué nos interesa saber, o qué es lo interesante de esta metáfora? Bueno, primero entender que la experiencia germana es la experiencia de un proceso de industrialización de características tardías, ¿sí? Tardías desde una perspectiva histórica en la cual, antes del proceso de industrialización alemán, otros países ya lo habían transitado con anterioridad. Pensemos obviamente la experiencia británica, inclusive Estados Unidos, pero también contrincantes vecinos en los que no necesariamente tenían muy buenos vínculos, como Francia o Bélgica. Es decir, para principios del siglo XIX, Alemania, desde esa perspectiva de otros países que ya habían iniciado su proceso de industrialización, su despegue industrial, es tardío, ¿sí? Eso por un lado, es decir, dentro de lo que es la primera oleada de experiencias industrializadoras, el caso alemán uno podría situarlo entonces en esas coordenadas. Y por otro lado es lo que uno podría decir una experiencia de industrialización por derivación, porque de alguna manera emula las experiencias de industrialización precedentes, lo cual no debería llevarnos o inclinarnos a pensar que la experiencia alemana es una mera reproducción, una mera copia de la experiencia británica hacia la industrialización, ¿sí? Como ustedes habrán podido advertir en el texto, si bien emula algunos elementos de la experiencia francesa, por ejemplo, la adopción del Código Civil Napoleónico, la introducción de capitales, saberes británicos, es decir, hay elementos que uno podría denominar exógenos que alimentan el proceso de industrialización alemán, y hay otros que tienen que ver con la singularidad del proceso de industrialización alemán, ¿sí? Fíjense, entonces tenemos por un lado, partiendo de la metáfora de la tortuga y el conejo,
entender que es una experiencia tardía de industrialización, que es una industrialización por derivación, y por último, pero no menos importante, es comprender el punto de partida de esta experiencia. Generalmente a los historiadores se les critica el análisis muy, a veces obsesivo, de los orígenes de los procesos históricos. Es una crítica cierta, valedera, pero en este caso el análisis del punto de partida nos permite comprender aspectos sustanciales del posterior desenvolvimiento económico alemán, ¿sí? Ahí veo que van, si hay algún mensaje, activen el micrófono, así yo no pierdo el hilo, porque si no tengo que ingresar por el celular solamente a ver el mensaje. Bien, entonces, ¿por qué es importante el punto de partida de esta tortuga? Porque nos permite entender el escenario de dispersión económica y política que tiene Alemania hacia fines del siglo XVIII, y que de alguna manera explica su mote de tortuga, ¿sí? Explica su carácter tardío, a diferencia de otros escenarios como el francés o el británico, donde existía, inclusive antes del despegue industrial, un escenario político relativamente unificado, ¿sí? Bien, Hola, entonces, profe. sí, Hugo, no sé quién va a hablar. Sí. Una pregunta. Yo lo que pude ver en el texto que, a diferencia de Inglaterra, y quería preguntarle si Alemania había tenido algún proceso agrario, porque lo que sí vi era que tenía recursos naturales, pero no vi si hubo también un proceso de ese tipo en Alemania. Sí, ahora cuando analicemos las principales, las especificidades locales y regionales de Alemania, vamos a entender que la cuestión del agro y sobre todo de las aristocracias terratenientes juegan siempre en los procesos de transición hacia el capitalismo un rol crucial. Pensemos en la experiencia británica, donde previo a la generación del despegue hay lo que uno podría denominar, o lo que una parte de la historiografía denomina como revolución agraria, es quizás el punto de partida hacia la industrialización. En el caso alemán, buena parte de la explicación que podemos dar, si lo miramos de la cuestión agraria, es la alianza que realiza el Estado prusiano, eso lo vamos a analizar hoy, no me quiero adelantar, pero lo realiza un Estado muy fuerte, con características autocráticas, autoritarias, de corte conservador, que de alguna manera genera las condiciones de promoción y de impulso del proceso industrial alemán, ¿sí? Pero no lo hace desde un éter sociológico o económico, sino que lo hace este proceso de impulso del crecimiento económico con base industrial, con una alianza muy fuerte con los Junkers, que es la aristocracia terrateniente de cuño feudal del oriente alemán. No sé si me siguen. Espérenme un minuto que voy a ir a buscar, bueno, no, acá no tengo, esperen que voy a buscar el libro, así les muestro, los voy guiando en el mapa. Bien. Es decir, respondiendo a tu pregunta, Hugo, es evidente que el peso de los sectores agrarios, el peso de la aristocracia terrateniente, juega un papel relevante en la experiencia alemana. O sea, juega un papel que hay que entenderlo en la singularidad de la experiencia alemana, es decir, claramente no son la clase terrateniente en un sentido capitalista que uno podía ver
ya tempranamente en el siglo XVIII en Gran Bretaña, sino que tiene que ver con un poder nobiliario, un poder de terrateniente, que uno podría decir de antiguo tipo, sí, ¿no? Más con características feudales, aunque hay una alianza con el Estado para impulsar transformaciones en un sentido industrial. No sé si se entiende, si lograron entender ese pasaje del texto, 127. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque si uno si analizara bajo el prisma de la homogeneidad este proceso de industrialización como los otros que hemos analizado, sobre todo en términos geográficos, caería en un error grave, ¿sí? Ustedes habrán podido advertir en el texto que la realidad económica y social de Alemania de fines del siglo XVIII dista de ser uniforme, ¿sí? Como tampoco era la norteamericana. Y de hecho, no está de más volver a plantear lo que les dije en la primera clase. Nosotros analizamos las experiencias de industrialización bajo el prisma analítico de los estados-nación. Bueno, ese es el punto de partida. Evidentemente jugaron también un rol muy importante procesos regionales, ¿sí? La experiencia alemana claramente la lidera o se realiza bajo la vanguardia de Prusia, ¿sí? Que sería la región de la actual Alemania que tiene como capital en la actualidad Berlín, ¿sí? Ese es de alguna manera, es el núcleo a partir del cual se irradia no solo el poder político, sino el proceso de integración alemán, ¿sí? Que tiene como punto de partida un escenario donde la dispersión, donde la fragmentación es no la excepción, sino que es la regla. ¿Sí? ¿Me siguen? Avísenme. Así en última instancia veo para planteárselos de otra manera. ¿Se entendió? Profe, yo ahí para Sí, más o menos entender esa parte del texto, yo me ayudé con un mapa porque no la cazaba. Bien, Pero, Facundo. ¿qué le iba a comentar? Yo Siempre esa con un parte, mapa. sí, yo lo que entendí igual ahí en el texto es que en ese periodo Alemania se dividía en dos zonas, ¿no? Que era el este y el oeste. Sí. Y en el este estaban los Junkers, que recién mencionaba, y era en el oeste que estaba Federico II, ¿puede ser? Sí. Bien, entonces tenemos, bueno, Facundo, está bien lo que entendiste, no le erraste demasiado. Entonces, lo que plantea Casulo es entonces es como una especie de principio de ordenación donde uno podría dividir a Alemania regionalmente en dos grandes porciones, ¿no? Una porción occidental y una porción oriental en el sentido de un área oeste y un área este, ¿sí? En última instancia, esa regionalización responde a esos resabios de feudalismo, ¿no? A ese escenario, como les decía, de fragmentación económica y social. Que, y lo vuelvo a repetir, ¿qué es lo que nos permite entender por qué la experiencia alemana es tan tardía? Es decir, porque claramente en ese escenario de dispersión no se puede crear un mercado interno. ¿Por qué no se puede crear un mercado interno en un contexto de tanta dispersión y fragmentación? ¿Sí? Nosotros ya vimos que una condición necesaria es crear un mercado donde se puedan colocar bienes manufacturados. Lo vimos tanto en la experiencia británica como en la norteamericana, ¿no? Con sus salvedades, ¿sí? ¿Cuál era el motivo por el cual, o cuál piensan ustedes? Una cosa, profe, Sí. puedo decir, una de las razones era que todavía fuertemente no estaba el ferrocarril como medio de transporte que podía unir, sino que hasta cuando el Estado cumple un rol importante y empieza como de alguna manera a impulsar el ferrocarril. Otra de las cosas era que
dentro de las mismas fronteras, o sea, de localidades, había un impuesto de aduana, entonces también eso era lo que impedía también el mercado interno, porque Sí, entre las organizaciones feudales, no es la palabra que quiero usar, organización, bueno, entre los grupos, de los distintos grupos, ellos tenían como su impuesto, entonces eso también era lo que impedía. claro, mira, para decirlo en términos tanto más modernos, inclusive hacia fines del siglo XVIII, lo que nosotros encontramos al mirar el mapa de lo que va a ser con posterioridad Alemania, que va a ser a fines del siglo XIX, Alemania recién, es la coexistencia de entidades políticas autónomas, ¿sí? Que son estructuras políticas remanentes de un sistema feudal, es decir, son ducados, principados, es decir, unidades políticas soberanas. Y cuando digo soberano me estoy refiriendo a que tienen un sistema de pesas y medidas, monedas, estructuras arancelarias, autónomas. Imagínense lo difícil que es en esas condiciones la circulación de mercancías, ¿sí? Entonces, ese es el punto de partida. Y es lo que nos permite entonces entender de alguna manera el grado tardío de la experiencia alemana. Tenemos un escenario de dispersión de la autoridad política que imagínense la fricción, para decirlo en términos de la economía convencional, las fricciones en los procesos de transacciones económicas. Había que hacer transformaciones del sistema de medidas a pesas cuando se pasaba de un ducado a principado, las monedas eran diferentes, buena parte de estas unidades políticas estaban en pugna entre sí, es decir, el mapa sociopolítico alemán es un mapa no solo conflictivo, sino extremadamente disperso y fragmentado, que claramente impide la creación de un escenario unificado, ¿sí? No solamente eso, sino también el aislamiento, la falta de, como decías, me parece que vos también, Analía, de redes de comunicación. Existían vías fluviales, por ejemplo el Elba, uno de los principales ríos del centro de Europa, surca buena parte de la geografía alemana, pero bueno, este sistema de dispersión genera una gran fragmentación económica, ¿sí? Bien. Y por otro lado, como decía Facundo, creo, uno podría decir, en términos analíticos, diseccionar Alemania, lo que va a ser Alemania, en dos grandes regiones, un occidente y un oriente. ¿Alguien se anima a decir, pero muy brevemente, cuáles son los rasgos de estas dos regiones? Claramente no tienen la misma dinámica, no han sufrido los mismos procesos de influencia, ¿sí? Y de alguna manera esas trayectorias disímiles en términos regionales van a impactar en el proceso de industrialización. ¿Cuál es la característica, por ejemplo, del occidente alemán? En términos agrarios, que era una de las preocupaciones que tenía Hugo. ¿Qué sucede? ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí? No. Bueno, Había, sí. había sido impactado un poco por el Código Civil Napoleónico, ¿puede ser? Sí, eso sí, pero en términos sociales y económicos. En términos sociales lo que tenemos es en la porción, en el cuadrante occidental de lo que va a ser Alemania, vemos una extinción bastante evidente de los lazos feudales. Es decir,
las estructuras campesinas o la estructura agraria del occidente alemán tienen más similitudes con la campiña francesa que con el oriente alemán, ¿sí? No sé si logran seguirme ese punto. Es decir, hay transformaciones sociales, es decir, las relaciones feudales tienden a desaparecer, ¿sí? Pero lo que no sucede es decir, hay transformaciones sociales, pero no tanto transformaciones económicas. Y en el Oriente pasa lo contrario, ¿sí? Se constata la pervivencia de estructuras feudales, sobre todo en las relaciones sociales básicas, si el campesino sigue sujeto a la tierra, pero hay políticas vinculadas sobre todo al Estado prusiano que buscan la modernización económica en un sentido industrial, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, uno podría plantear que en términos geográficos lo que sucede en Alemania es como una situación inversa. En el occidente hay transformaciones sociales pero no económicas, y en el oriente alemán se sucede lo contrario, ¿sí? Hay un proceso de transformación económica bajo la pervivencia de una estructura social de antiguo régimen, de una estructura social más vinculada, ¿sí?, al feudalismo, es decir, y a la preeminencia de la aristocracia terrateniente, más vinculada a lo que uno podría decir a la realidad del oriente europeo en general, ¿sí?, más similar a la estructura agraria rusa, ¿sí? Es decir, con una servidumbre y con un poder de clase de los terratenientes feudales, los Junkers, muy fuerte, ¿sí? ¿Se entiende? De alguna manera, esa sería el vínculo, ¿sí?, como cruzado, ¿sí? Yo en el PowerPoint que les voy a mandar, se los ponía así: en Occidente, cambios sociales bajo una situación de inmovilidad económica, y en el Occidente, cambios económicos sin una transformación de la estructura social. Esa sería de alguna manera los rasgos más importantes, ¿sí?, de las regiones en Alemania. Todo esto en el marco de un Estado que tiene características que, si bien impulsan los procesos de crecimiento económico, inclusive de las industrias, tienen un rasgo más de tipo mercantilista que capitalistas, de acuerdo a lo que habíamos visto en relación a las corrientes económicas. Es decir, el impulso que realiza el Estado en el oriente alemán está más vinculado a la consolidación o a tratar de perpetuar el poder de la clase terrateniente que de impulsar una transformación capitalista, ¿sí? Aunque suene paradójico, esa es de alguna manera la intervención en ese momento histórico del Estado, ¿sí? Es decir, las transformaciones que se dan en términos económicos están pensadas para perpetuar el poder de clase nobiliario, ¿sí? ¿Se entendió? A veces es un tanto confuso ese pasaje del texto, ¿sí? Bueno, estos elementos de fragmentación y de dispersión política, les pregunto, ¿son elementos aceleradores, son elementos retardatarios del proceso de industrialización alemán? ¿Cómo lo ven ustedes? De retraso. Sí. Y claramente son un orden de factores que nos permite comprender, como les decía hoy, por qué Alemania tiene un desarrollo más tardío si establecemos una hipotética carrera imaginaria o si establecemos un análisis comparativo. Bien, ahora veamos cuáles son los elementos, cuáles son las ventajas que tiene Alemania para impulsar
el desarrollo industrial. Si ya vimos que el punto de partida es un punto de partida no muy auspicioso, que Alemania va prácticamente a atravesar todo el siglo XIX para poder revertirlo. ¿Cuáles son los elementos a favor que tiene Alemania? No sé si Analía habló. Sí, levantó la mano. Una de las cuestiones que tiene a favor Alemania son los recursos naturales, que es el yacimiento de carbón, el hierro, la madera. Entonces, el recurso natural hace que se genere como una cadena de trabajo, como lo veíamos el otro día. La explotación del carbón hace que no solamente se utilice para la combustión a vapor, sino que también se utilizaba para la calefacción. Entonces hay como todo un desarrollo ahí por ese lado del carbón. Y otro de lo que favoreció en Alemania fue el impulso también de la educación, que tenían una educación muy, no sé si avanzada, pero apuntaba mucho a la educación también, y el rol del Estado, que juega un papel re importante en el desarrollo, a diferencia de Gran Bretaña, que el rol en este caso del Estado favorecía y no entorpecía, como lo había planteado antes Smith. Bien. Sí, Analía, claramente cuando uno analiza los pros y no los contras del proceso de industrialización alemán, bueno, mucho se ha debatido al respecto sobre la incidencia de los recursos naturales en el impulso de procesos de transformación y crecimiento económico. Claramente no son un factor, una variable independiente, pero por lo menos en la experiencia alemana uno puede afirmar que tienen una incidencia de peso, dado que buena parte de los principales recursos, tanto ferrosos como de carbón, de Europa, o por lo menos Europa occidental, se encuentran en lo que uno podría, en lo que actualmente es la cuenca del Ruhr, ¿sí? Están los principales yacimientos de hierro y carbón, no solo de Alemania, sino de Europa. Es decir, Alemania tenía una dotación de recursos naturales extraordinaria en el concierto europeo, como lo mismo sucedió en la experiencia norteamericana, no así en la británica, ¿sí? Acá tenemos entonces un elemento a tener en cuenta. Después, como bien decís vos también, el sistema educativo, sobre todo el sistema, la red de formación técnica que tiene Alemania, va a tener una incidencia que es difícil de mensurar, pero que claramente juega un papel de primer orden y que va a permitir comprender cómo Alemania se vuelca con tanta rapidez a las transformaciones de lo que se denomina tradicionalmente como segunda revolución industrial. Es decir, toda esa serie de transformaciones e innovaciones tecnológicas, en el caso alemán muy vinculadas a la siderurgia, pero también a la industria química, a la farmacéutica, van a tener como un punto, como un basamento clave el sistema educativo, ¿sí? Más allá de la enorme tradición intelectual que tiene Alemania, que es un elemento de unificación inclusive previo a la emergencia de Alemania como potencia económica, es decir, una tradición filosófica muy, muy fuerte. Y por último, Alemania tiene, lo que va a hacer con posterioridad a Alemania, una fuerte tradición proteindustrial, es decir, hay una tradición vinculada a la producción manufacturera doméstica que va a permitir no solo la acumulación de capitales, sino también lo que desde otras disciplinas se habla del know-how, es decir, son de los saberes técnicos, de las habilidades,
de todas de esas tradiciones y comportamientos necesarios para realizar un pasaje hacia el mundo industrial, también están presentes en Alemania. Esto también ha generado muchos debates porque hay áreas de Alemania que tenían una gran tradición protoindustrial y no necesariamente luego dieron el salto hacia el mundo industrial. Es decir, el concepto inclusive de protoindustrialización es un concepto que hay que tomar con pinzas porque en su seno implica una cuestión, de alguna manera un sustrato evolutivo que no necesariamente funciona así. En algunos sectores de Alemania, en Westfalia, en Renania, la tradición protoindustrial sirve como una plataforma, como un trampolín hacia el mundo protoindustrial, y en otras áreas de Alemania no sucede lo mismo. Sí, quizás lo que habría que tener en cuenta es entonces no analizarlo bajo una perspectiva evolutiva, ¿sí? Pero claramente marca, en los casos que así sucedió, y no necesariamente en todos, por un lado, las condiciones de un proceso de acumulación de capital y también el estímulo, sobre todo, de los sectores mecánicos y del sector metalúrgico, es decir, como había sucedido en todos los procesos de industrialización previos vinculados a la industria textil, pero también en el caso alemán a la metalurgia. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? No. Esa entonces... Sí, perdón, Evelyn. Que aparte de lo que estaba diciendo usted de la industria, o sea, metalúrgica y todo eso, había leído también que uno de los sectores de punta, o sea, con mayor conveniencia para ello, que fue la industria pesada. Sí, pero ten en cuenta, Evelyn, como les decía, siempre traten, si a ustedes se les complica, hay que pensar el proceso en términos históricos, ¿sí? Si nosotros situáramos la dominancia de la industria pesada hacia fines del siglo XVIII, estaríamos cometiendo un análisis anacrónico, ¿sí? La industria pesada, uno ya claramente se perfila hacia fines del siglo XIX, ¿sí? Y en este escenario protoindustrial, quizás no sería del todo adecuado. Pensemos que la industria pesada en Alemania, que es de alguna manera la que lidera el proceso de industrialización y la que marca, es como la marca de agua, ¿sí? Uno de los elementos que la singulariza, está vinculada a la siderurgia, es decir, a la producción de acero, con diferentes métodos donde claramente los avances científicos y tecnológicos son puestos, y la formación educativa son puestos al servicio del desarrollo del crecimiento económico. Pensemos en el sistema Bessemer o en el sistema Thomas de fundición de acero. Eso solamente se puede dar en un contexto donde claramente ya Alemania, como Gran Bretaña, como Estados Unidos, está embarcado en lo que se conoce como Segunda Revolución Industrial, ¿sí? Para fines del siglo XVIII, lo que tenemos todavía es un escenario que tiene un aroma de producción manufacturera claramente domiciliario. Esos grandes centros fabriles que van a ser la marca de distinción de Alemania, como de buena parte del capitalismo industrial de fines del siglo XIX, en el caso norteamericano, la Standard Oil de Rockefeller, y en el caso alemán, a ver, para darles un ejemplo, Bayer, Siemens, BASF, es decir, son grandes, ya estamos hablando de que no solamente hay un proceso el sector que lidera es la industria pesada, sino que también se da de la mano de la Segunda Revolución Industrial y de la mano de fuertes procesos de concentración económica, ¿sí? Nos adelantamos, nos estamos yendo al final del proceso, pero no está de más
advertirlo. En un contexto inclusive donde hay pujas imperialistas, interimperialistas, es decir, estos grandes conglomerados económicos claramente no les alcanzan los mercados internos y se tienen que lanzar de una manera muy agresiva a través del patrocinio de cada Estado nacional a la obtención de diferentes porciones de la periferia, de lo que se va a conocer como la periferia, ¿sí? Bien, pero yéndonos para atrás en el tiempo, entonces yo lo que les recomiendo es eso, siempre, para en general, ¿no? Se los digo, mapa en mano, porque hay muchas denominaciones, muchos lugares que no necesariamente uno conoce, entonces no está de más utilizar un mapa, y después una línea de tiempo, ¿sí? Suena muy elemental, pero es clave para no situar procesos ni antes ni después, ¿sí? En esta materia esa cuestión es fundamental, ¿sí? Entonces lo que tenemos, de alguna manera, que la protoindustrialización, retomando lo que les venía diciendo, se da o está muy fuertemente marcada en el primer momento, ¿no? En este escenario de fragmentación y dispersión sociopolítica. Fíjense que en la página 133, para que ustedes no se pierdan, el autor lo menciona así, es los inicios, fragmentación y protoindustrialización. Denme 30 segundos que voy a sacar a mi gata que se está destruyendo la casa. Ahí va. ¿Ven? Se escapó. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Sí, bro. Bueno, ¿cuál es el segundo momento? Los primeros, lo que Casulo, para que ustedes me sigan, denomina como la primera industrialización, de 1780 hacia los albores de la industrialización propiamente dicha, 1840. Bien, ¿cuáles son los rasgos distintivos de esta etapa, de lo que Casulo denomina la primera industrialización? A ver quién se anima a explicarlo. Yo mientras tanto voy viendo si abrió la PETCO. ¿Cuáles son los rasgos relevantes de ese momento que nos permiten entender el camino de Alemania hacia el mundo industrial? Profe, yo acá tengo marcado que fue, bueno, en un principio dice que fue la remoción de los obstáculos en el orden institucional y legal. Bien, ¿sí? Eso es clave. Sí. Que, bueno, que eso fue causa más que nada de la situación bélica que se vivió en los años napoleónicos. Y después tengo también que fue que nacieron legislaciones con espíritu lejano al feudalismo. O sea, es decir, que la servidumbre se fue perdiendo. Sí, tanto en un sentido vinculado a la influencia de la legislación francesa, napoleónica, ¿sí? La adopción en el occidente alemán del Código Civil napoleónico, es decir, la implantación de esa legislación, y como respuesta reactiva a esa legislación en el Oriente, lo que vemos en Alemania, ya para las primeras décadas del siglo XIX, es la adopción de legislación que uno podría decir burguesa, es decir, de legislación de un orden institucional y legal más vinculado al mundo capitalista que al antiguo régimen, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una cuestión que es clave dentro de un plano institucional, ¿sí? Eso va a generar las condiciones legales, por ejemplo, para la liberalización de los mercados de mano de obra y de tierra necesarios para la emergencia de cualquier sistema capitalista, ¿sí? No solamente en el occidente, sino también en el oriente, ¿sí? Y eso también permitió integrar el mercado, ¿no, profe? Sí, permitió crear las coordenadas institucionales necesarias
para que con posterioridad se vaya configurando un mercado. ¿Alcanza por sí solo con la creación de un entramado legal para crear un orden capitalista? Les pregunto. No. No, claramente no. Pero es un elemento dentro de este cóctel a tener en cuenta. Entonces tenemos como un factor que uno podría decir exógeno la influencia napoleónica de esa legislación. Por otro lado tenemos también la influencia británica, ¿no? Son impulsos que vienen desde el exterior, que no son decisivos, pero que de alguna manera contribuyen a ir desandando hacia un mundo industrial. Y después, por otro lado, ¿cuál es uno de los hitos fundamentales de este periodo? Que ahí sí es un punto de inflexión a tener en cuenta, que marca un antes y un después en lo que va a ser la industrialización alemana, en esta etapa. El crecimiento de la población. La unión aduanera. Bien, sí, Evelyn. Bueno, la población en Alemania, respondiendo a Facundo, ya para la década del 30, 40, del siglo XIX, comienza un proceso de crecimiento demográfico muy sostenido, vinculado al aumento de las tasas de natalidad y también de las tasas de nupcialidad. Urbanización. Sí, perdón. La Analia. urbanización es una tercera etapa. ¿Cómo? La urbanización casi es de la tercera etapa de la revolución. Sí. ¿Quiere decir? Uh-huh. Bien. Pero claramente el elemento a tener en cuenta, el punto de inflexión en este momento es la creación de lo que se denomina como la Zollverein, ¿sí? Que es la Unión Aduanera que se desarrolla en 1834, ¿sí? Yo no les pido fechas, ni mucho menos, sí que lo que les pido, que me parece que es importante en términos de orden, del orden mental de ustedes, es este hito, ¿no? Alemania tiene dos hitos fundamentales, que es, por un lado, la Zollverein y después la unificación alemana en 1871-1873, bajo el liderazgo de Prusia. Son dos puntos de inflexión institucionales que nos permiten entender el proceso de industrialización alemán. Fíjense que eso ya nos está dando la pauta de algo que es clave en la industrialización alemana. Son innovaciones institucionales, son innovaciones que de alguna manera se dan a través del arbitrio de fuerzas políticas, es decir, lo que uno podría decir es una industrialización por arriba, ¿sí? No son las fuerzas del mercado las que impulsan el proceso de industrialización, sino que son fuerzas políticas las que terminan catalizando el proceso de industrialización alemán. La Zollverein, en ese sentido, es fundamental para entender este proceso porque marca el punto de partida de la reversión de ese escenario de fragmentación y dispersión sociopolítica que veíamos como predominante durante todo el siglo XVIII. ¿Me siguen? Es decir, si nosotros teníamos como punto de partida un escenario de dispersión que nos permitía comprender la experiencia tardía de Alemania, la Zollverein es de alguna manera el primer jalón de este proceso de reversión de esas tendencias hacia la dispersión. Es decir, acá vemos claramente que se produce una instancia que comienza a perfilar la unificación alemana. ¿Sí? Esto en términos históricos es sumamente interesante porque uno suele pensar los procesos, o sea, uno suele pensar la industrialización alemana precisamente como un estudio de caso alemán. Y lo que el texto nos da la pauta es que ese proceso que uno dice que es alemán, en realidad es alemán recién hacia fines del siglo XIX. ¿Sí? Si uno analiza cualquier experiencia histórica va a ver que lo que uno sitúa como algo esencial, que es inmutable en el tiempo, que existe desde siempre, por ejemplo, pensar que la Argentina exista desde siempre,
Bueno, el caso alemán es un ejemplo de innumerables ejemplos donde lo que vemos es cómo se va construyendo un Estado nacional y cómo se construye una economía y que tiene como entonces primer jalón a esta unión aduanera. ¿Por qué es clave la unión aduanera? ¿Por qué es clave el Zollverein? Porque permite comenzar a integrar y a posibilitar los intercambios de mercancías. Donde antes existía un sistema donde habían monedas, sistemas de pesas y medidas, aduanas internas, ahora hay una estructura donde es posible que se genere el flujo y el intercambio de mercancías, ¿sí? Por eso es mucho, y ahí ya muy de una manera prácticamente concomitante, ahí sí tenemos la generación después, el comienzo de construcción de la red de ferrocarril, ¿sí? Pero en última instancia, antes que el ferrocarril, lo que nosotros vemos es esta unión aduanera, que lo que nos permite es comenzar a entender cómo es el proceso de integración de Alemania, ¿sí? Donde las aduanas interiores, donde los aranceles comienzan a ser eliminados y donde los particularismos, que eran la nota de distinción de Alemania, comienzan a lentamente y bajo el liderazgo bastante coercitivo, diría yo, de Prusia, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ese es un elemento clave, ¿sí? No son tanto las fuerzas del mercado, sino que es el mismo Estado, la construcción política de una superioridad económica, ¿sí? ¿Se entendió? Pero a mí lo que me resulta confuso, entonces, si no era Alemania, porque leí en el texto que lo menciona varias veces, o sea, lo llama de diferentes formas, que no es Alemania, que lo llama imperio, ¿cómo es el Sacro Imperio Germánico? Sí, romano germánico, sí. Prusia también. Uh-huh. Eso es lo que no comprendo, o sea, cómo eran llamados, digamos, ese conjunto de regiones. Es que precisamente ese conjunto de particularismos, recién hacia fines del siglo XIX se transforma en Alemania, en realidad en el Segundo Reich, ¿sí? El primer Reich era el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Es decir, los alemanes, los habitantes de lo que hoy es Alemania, se consideraban que partían de una herencia histórica en común que hundía sus raíces en el Imperio Romano Germánico, ¿sí? En Carlomagno. ¿Ah? Hasta ahí me seguís. Primer Reich. Segundo Reich, fines del siglo XIX, la unificación alemana, ¿sí? Por eso digo, ¿Facundo fue el que habló? A veces no estoy mirando y... Sí, profe. Bien. Vuelvo a lo que decía hace unos momentos. Lo que pasa es que uno tiene la tendencia a pensar estos procesos bajo el prisma analítico de los estados nacionales. Y cuando uno ve que está Prusia, el Imperio Romano Germánico, Westfalia, Renania, ducados, principados, se hace una ensalada, no digo... No, Austria también. ¿Cómo? También menciona Austria y otro sí, más. Sí. Recién, para que vos te des una idea, lo que va a ser la Alemania actual se unifica hacia fines del siglo XIX, ¿sí? Eso va a ser lo que se va a configurar como el Segundo Reich o Imperio Alemán, ¿sí? Esas son las denominaciones de los diferentes momentos de las unidades políticas y del proceso de unificación, ¿sí? Pasa que el texto ahí en ese sentido, si se pusiera a aclarar cada una de estas cuestiones, en vez de ser de 20 páginas tendría que ser de 100, por una cuestión de economía. Sí, lo que yo les recomiendo en estos casos, por más que sea tedioso, es agarrar el mapa, agarrar una línea del tiempo, agarrar el diccionario, buscar en internet para entender este proceso. Lo que sí, a los efectos de que vos puedas comprender estas cuestiones, todas estas unidades políticas son unidades que comienzan fragmentadas y se unifican hacia fines del siglo XIX y que tienen como matriz común
una noción de lo que va a ser la supuesta identidad nacional en términos culturales. Es decir, hay unidades políticas que recién se unifican en el siglo XIX, pero que todas de alguna manera u otra se consideran parte de la misma tradición cultural. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como... Pero el proceso de construcción de una identidad nacional también es un proceso de construcción, es una elaboración humana que tiene su historia. Es como cuando uno dice, bueno, yo soy neuquino o soy cordobés, pero a su vez me considero argentino. ¿Sí? Esa construcción de esas identidades que son locales, provinciales y nacionales se construyen en el tiempo. En el caso alemán eran unidades políticas diferenciadas que reconocían una matriz histórica y cultural en común que hundía sus raíces en los fines de la antigüedad, ¿sí? En la etapa del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Se entiende? Profe. Más o menos. Sí, Hugo. Algo parecido no sucedió en la formación del Estado, de nuestro Estado Nacional, que eran las provincias y estaba Buenos Aires. Hugo. Sí, en realidad todos los procesos de creación de un Estado Nacional en la modernidad tienen la tendencia a partir de escenarios de dispersión o de particularidades regionales y locales, a partir de la cual se cimenta la construcción de un Estado nacional que tiene pretensiones de homogeneidad y de monopolio sobre esas particularidades. La experiencia argentina en ese aspecto también, desde esa perspectiva, es similar, ¿sí? La experiencia inclusive de España es lo mismo, hasta el día de hoy existen movimientos autonómicos en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, es decir, inclusive con una monarquía con tanta antigüedad como la española, existen esos particularismos que hasta el día de hoy reivindican su autonomía. En el caso de Gran Bretaña lo mismo, pero tiene que ver con otro fenómeno, que nos vamos a desviar mucho al tema, que es el fenómeno de la construcción de los estados nacionales y el fenómeno de la construcción histórica de las identidades nacionales. ¿Sí? Cómo se va construyendo históricamente una identidad nacional más allá de los particularismos. En el caso alemán, esa construcción es tardía, ¿sí? Por ejemplo, de manera similar a la experiencia italiana, ¿sí? Que es cercana en términos geográficos, ¿sí? Y de alguna manera, esa construcción sociopolítica tardía nos permite entender a nosotros por qué los procesos de industrialización en esos países también es tardío. Es decir, evidentemente, el rol del Estado juega un papel muy importante en estos procesos, ¿sí? Por más que haya toda una tradición dentro de la economía que diga que eso no es tal. ¿Se entiende? Es decir, tanto el rol del Estado como el rol, en el caso alemán es muy notorio, el papel desempeñado por el nacionalismo, es decir, ¿por qué Alemania busca de una manera desenfrenada transformarse en la principal potencia europea? Porque recuerden lo que habíamos visto como uno de los lemas del mercantilismo, porque el engrandecimiento económico es un medio para el engrandecimiento de la nación, ¿sí? Para que un país tenga poderío, no solamente son necesarias las armas, la fuerza, sino que también es necesario el poderío económico. Esto era algo evidente en el siglo XIX y sigue siendo los chicos hasta el día de hoy, ¿sí? Es decir, lo que pasa es que hay toda una tradición económica que en general relativiza estas dimensiones, pero el nacionalismo, es decir, el crecimiento económico como una vía del engrandecimiento nacional es una variable de primer orden en el análisis de la historia económica mundial del siglo XIX hasta el día de hoy. Pensemos, y no me quiero ir más de tema, y ahí con esto cierro la explicación de esta cuestión en particular, pensemos en la experiencia china en pleno siglo XXI,
Es decir, la experiencia china, la transformación de China en la principal economía mundial, bueno, claramente está muy vinculada a una cuestión geopolítica de transformarla en la principal potencia económica del mundo, ¿sí? No son solamente objetivos económicos, sino que también hay objetivos geopolíticos, estratégicos, por los cuales se impulsa la industrialización. Ahora sí, denme 30 segundos que mi gata vuelve, espero que no se me escape. Ahí vengo. Se me volvió a escapar. Me pide abrir y se va. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos por dónde va la cosa. Sí, profe. Es una ensalada, pero sí, más o menos. Sí, es una ensalada porque es un proceso histórico complejo, ¿sí? Eso es algo evidente. A ver. Y obviamente se puede ver la importancia que tuvo el Estado en ese proceso, en particular en Alemania. Sí, ¿se acuerdan que hoy comenzamos la clase y en realidad hasta donde venimos, desde una perspectiva tratando de ejercitar o realizar un análisis comparativo? Si nosotros tuviéramos que pensar cuál es el elemento que singulariza la experiencia alemana, claramente el Estado ocupa un papel preponderante, ¿sí? Por eso vuelvo a repetir lo que les decía hace un rato respecto a estas cuestiones de los nombres y demás, que es una ensalada. Bueno, claramente el Estado es el que promueve y cataliza la industrialización alemana, ¿sí? Si sacáramos al Estado del análisis, no podríamos entender cómo Alemania se transforma en la principal potencia industrial europea hacia fines del siglo XIX, ¿sí? Bien digo, ¿sí? Pensemos, como les decía hoy, la Zollverein en 1834, la unificación alemana en 1871. Fíjense, es un acto necesariamente político. Es decir, cuando antes de que Alemania fuera una sola nación, un solo Estado nacional, ¿es posible pensar en un mercado nacional alemán? Les pregunto. ¿Sí o no? No. No, bueno, recién en 1871, cuando Alemania se unifica, es posible pensar en términos estricto sensu, es decir, con absoluto rigor, en que podemos hablar de un mercado interno alemán. Fíjense, es una innovación o una resolución política, ¿sí? Es una resolución política, la unificación alemana, que se da bajo el liderazgo del Estado, ¿sí? Por eso se lo denomina, por eso en el texto van a encontrar mucha literatura especializada como la vía prusiana hacia la industrialización. ¿Por qué es la vía prusiana hacia la industrialización? Porque es Prusia, como región de Alemania, la que va bajo su impulso a unificar a Alemania, ¿sí? Va a doblegar las diferencias internas que va a haber los ducados, los príncipes, ahí Disco los va a terminar de aplastar, y bajo su dominio político se va a unificar Alemania, se va a crear un mercado interno y se va a promover la industrialización. Es decir, es un proceso de industrialización con un fuerte liderazgo político, es un proceso de industrialización que se da bajo el papel clave del Estado, es un proceso de industrialización entonces que se da desde arriba. Es decir, no es como por ejemplo en la experiencia británica, sino que es el Estado de una manera deliberada el que promueve el proceso de industrialización. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué dudas tienen al respecto? Porque de alguna manera ya voy sintetizando lo que les quería decir. Una pregunta. No sé.
Sí. ¿Se me escucha? Pregunte. Sí, bajito, pero se escucha. A ver. ¿El idioma tuvo algún factor que ver respecto a la formación y como un peldaño, ¿no? Para avanzar como nación y económicamente también para Alemania? Porque en el texto lo menciona un poco, pero no sé si tomarlo en cuenta o un factor. ¿El idioma? Uh-huh. El idioma, mirá, en la Alemania del siglo XVIII, de fines del siglo XVIII, inclusive durante las primeras décadas del siglo XIX, vuelvo a repetir lo que decía hace unos momentos, uno tiene la tendencia a pensar desde su contemporaneidad, desde el hoy. Uno que piensa que los alemanes que hablan alemán. Bueno, en el siglo XVIII existían una innumerable cantidad de variantes idiomáticas, dialectos. No existía un alemán en el que cualquier región o persona de cualquier región de Alemania hablara el mismo idioma. Lo mismo pasaba en Italia, en lo que hoy es Italia, sucedía lo mismo en España, ¿sí? Habían particularidades lingüísticas, con la salvedad de que el idioma culto alemán existía, ahí sí había un principio de unidad vinculado al idioma oficial o el que hablaban los sectores ilustrados de la sociedad alemana. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, la intelectualidad, los miembros de la monarquía ilustrada, es decir, la burocracia monárquica, los filósofos hablaban un mismo idioma. En el llano existían variantes lingüísticas, dialectales, que marcaban, que eran propias de esa singularidad que hablamos en el día de hoy, ¿sí? Es decir, de alguna manera, en el texto se menciona como un elemento a tener en cuenta en términos culturales. Es decir, había una especie de principio de homogeneidad identitaria dada por la adopción de un idioma culto por parte de las élites letradas. ¿Alcanza para explicar el proceso de industrialización? Bueno, es evidente que no, pero es un elemento de un principio de homogeneidad que en términos culturales es interesante tener en cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Es una variable fundamental? Bueno, no. Hay mucha discusión siempre al respecto sobre la incidencia de los aspectos culturales e institucionales para explicar los procesos de industrialización. Es lo que veíamos cuando analizábamos la experiencia británica con la famosa tesis de Max Weber sobre la incidencia del protestantismo y de una cultura ascética en el nacimiento del capitalismo. Desde ese punto de vista, las cuestiones idiomáticas, las cuestiones de un sentimiento nacional son un elemento a tener en cuenta. Yo no lo pondría como un elemento de primer orden, pero sí a considerar. ¿Sí? ¿Se entiende, David? David era, ¿no?, el que preguntó. Sí, se entiende. Bien. ¿Qué otra pregunta? Ahí, chicos, lamentablemente para ustedes, les informo que volvió la PETCO. Igual yo creo que es mejor, porque la verdad cambiar el día, ella le complica la agenda a todo el mundo. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Alguna otra pregunta? Callen ahora. ¿Nicolás? Sí, Adrián. Yo entré recién, pero capaz esta parte ya la hablaron. Yo tenía una duda donde dice, bueno, cuando empieza a hablar del occidente y el oriente del río Elba, que habla del oeste y este. Y ahí tenía la duda porque dice que en una parte dice que tenía mayor celeridad en las transformaciones sociales y en otra parte dice que la modernización social era lenta, completa, ambigua. Ahí me quedó la duda. No sé si mira, para así decírtelo muy esquemáticamente para que no genere confusiones, de alguna manera el centro europeo, la zona de Europa Central, está atravesada en un sentido longitudinal, ¿no?, de norte a sur, por el río Elba. ¿Sí? Es como un límite
geográfico que marca distinciones sociopolíticas. Vendría a ser como el río Colorado en relación a la delimitación de la Patagonia en nuestro caso, ¿sí? Un accidente geográfico es una línea de demarcación. En el caso occidental, ¿sí? Es decir, en el oeste alemán, lo que había sucedido es que se habían modernizado las estructuras sociales. Ergo, se había generado la disolución de los lazos feudales, ¿sí? Pero, o sin embargo, los procesos de modernización económica, de cambios económicos, no habían sido muy sustanciales. Contrariamente, y de manera inversa, en el oriente alemán, ¿sí?, se mantenía una estructura agraria más vinculada a la Rusia zarista, ¿sí?, donde existía una estructura de clases con un sector de la aristocracia terrateniente más de corte feudal, y bajo la pervivencia de relaciones feudales, es decir, el campesinado estaba sujeto a la tierra y había una clase terrateniente que le extraía el excedente económico, es decir, no había una modernización o no habían cambios sociales muy sustanciales, pero sí se habían generado procesos de modernización económica a través del impulso y la catalización que hacía el Estado prusiano, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, esa transformación, esa modernización económica, si bien era de corte que uno podría decir que era feudal, mercantilista, entiendo que se les complique. No obstante ello, impulsó una serie de transformaciones que le dieron mayor dinamismo económico a esa porción regional de Alemania, ¿sí? Es decir, y ahí sintetizando, en el oriente hay cambios sociales, pero no económicos, y contrariamente en el oriente, es decir, en el este, no hay cambios sociales, está el mantenimiento de una estructura agraria más de tipo feudal, pero se producen transformaciones económicas, en un sentido que uno podría decir mirando hacia el capitalismo. ¿Se entendió, Adrián? Así muy esquemáticamente sería Sí. la explicación. Si en el oriente hay cambios económicos, bajo una matriz que tiene un olor muy feudal, ¿sí? Bien. Me quedé sin agua para el mate. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que es un práctico, así que los que quieran hacer cualquier tipo de apreciación, aclaración, pregunta, este es el momento ideal. Profe, yo quería preguntar también. Sí. En una parte del texto también dice que después, a fines de los años 70, la política como que giró a un entorno proteccionismo. Quería saber si me puede explicar eso. Sí. Bueno, no llegamos a esa parte, pero es interesante que lo pregunte Facu. Estás hablando de 1870, ¿sí? ¿No? Sí, después de ¿cómo se llama? De la reforma esta institucional. Bien. Después de la unificación alemana bajo Prusia, bajo el liderazgo de Bismarck. Bien. Acá hay otro elemento que es interesante a subrayar en relación a las experiencias de industrialización que habíamos visto de una manera precedente en las clases anteriores. En Alemania hay también ahí un elemento de singularidad respecto a la generación de un pensamiento económico que no sigue de una manera irrestricta los planteos que había realizado la economía política clásica, ¿sí? Básicamente lo que había planteado tanto Adam Smith como David Ricardo, ¿sí? En un sentido de
de plantear, bueno, la providencia del Estado y lo que uno podría decir, el predominio del laissez-faire, laissez-passer, ¿no? El mercado es el asignador óptimo de los recursos económicos y el Estado, la presencia del Estado es generalmente, por más que tenga buena fe, una presencia que genera efectos perniciosos en el funcionamiento económico. ¿Qué van a decir los alemanes al respecto? Sobre todo Müller y especialmente Friedrich List. Van a decir que buena parte de los planteos de la economía política clásica es una suerte de traje a medida de Gran Bretaña, es decir, el pregonado liberalismo económico británico le sirve a los intereses imperiales ingleses y no es un sistema de pensamiento y de aplicación de políticas económicas universalizable. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Por qué hago todo este preámbulo? Para llegar a las medidas proteccionistas, que es tu pregunta, Facu, no me olvidé. Bien, entonces, lo que tenemos es eso. ¿Qué van a plantear especialmente Liz, que va a ser muy insistente al respecto, y después también economistas norteamericanos de la época? Que para que una economía dé el salto hacia el mundo industrial es necesario no seguir los lineamientos del liberalismo, es decir, no seguir lo que Ricardo va a hablar como una división internacional del trabajo, donde cada nación se especializa en la producción de productos vinculados a su dotación de recursos productivos, sino que son necesarias medidas de protección de una industria que está en un estado naciente y de consolidación. ¿Se entiende? ¿Qué hay que realizar? Hay que realizar medidas proteccionistas. La política económica es el proteccionismo, no es el liberalismo. ¿Y cómo se lleva a medidas proteccionistas? Básicamente a través de barreras arancelarias. Fíjense algo que está en las antípodas de lo que plantean los economistas anglosajones, ¿sí? Ya ahí tenemos una diferencia fundamental, no solamente en términos de política económica, que es lo que preguntás vos, Facundo, sino también en términos de epistemológicos. ¿Qué van a decir los economistas alemanes abrevando en una gran tradición filosófica que hunde sus raíces en el romanticismo alemán? Bueno, ¿es el individuo, el homo economicus, o es el Estado el que tiene que tener prevalencia? Sí, denme un segundo que están golpeando. ¿Qué pasó? Sí. Bien. Perdón, chicos. A esta hora empieza la gente a llegar a mi casa. Bien. ¿En dónde me había quedado? En el tema de cuál es la concepción que hay del funcionamiento económico. Para los economistas alemanes, los pensadores económicos alemanes, no hay una concepción atomística, individualista del sujeto económico, sino que el individuo está en función de las necesidades del Estado. Inclusive, va a decir Liz, el Estado es un puente, ¿no?, para la construcción de un colectivo social. Fíjense entonces acá cómo se da en la experiencia alemana una correlación en la generación de un pensamiento económico endógeno, es decir, uno no identifica la importación de ideas económicas de una manera crítica, sino que se constata la creación de ideas económicas que van a ser una plataforma que impulsa, que legitima el proceso de industrialización alemán y que le da un lugar central al Estado. Dentro de ese marco, ustedes lo van a poder encontrar también en la literatura especializada como historicismo alemán, sobre todo los planteos de List. ¿Dónde se da el proceso
¿En qué contexto específico son necesarias las medidas proteccionistas? ¿Sí? Fíjense que esta cuestión tiene una enorme vigencia, inclusive en la actualidad. Es decir, se abren las fronteras de la economía de un país, se cierra, se regula la introducción de elementos foráneos, siempre está presente ese debate en cualquier economía del mundo. Obviamente la Argentina no es una excepción. La pregunta es, y ya con esto termino lo que planteas vos, Facu, ¿cuándo son necesarias la creación de políticas económicas de signo proteccionista? Cuando en el contexto específico del desarrollo de una economía en particular, es decir, una economía que tiene un grado de desarrollo agrícola pastoril, va a decir List y los pensadores económicos alemanes, no es necesario medidas proteccionistas, sino todo lo contrario, quizás es aconsejable la adopción de posturas liberales. ¿Cuándo se justifica la adopción de medidas proteccionistas? Cuando es necesaria la protección de industrias que si se abrieran a la competencia, rápidamente se verían sobrepasadas por industrias con mayores niveles de productividad. En este caso específico, por las manufacturas británicas. Es decir, es necesario proteger una industria cuando la competencia con sectores industriales de otras economías la dejaría en una situación de vulnerabilidad. En ese sentido, y ya cerrando la explicación, hacia fines del siglo XIX, Alemania se transforma en una adalid de medidas económicas proteccionistas, tratando de generar un mercado interno que preserva a los grandes conglomerados alemanes, ¿sí? de un mercado que inclusive tiene precios altos, ¿sí? pero como tiene tarifas aduaneras, la protege de la producción externa, lo cual le da a su vez la suficiente competitividad para exportar hacia afuera de la economía alemana. ¿Sí? Fíjense el rol clave que tienen las medidas proteccionistas en Alemania, no solamente desde una perspectiva de los planteos de los economistas, sino en términos de cuál va a ser el perfil de los grandes conglomerados alemanes, que bajo medidas proteccionistas, como les decía, reservan su mercado interno y les permite a su vez las condiciones de posibilidad para ser competitivos en el mercado externo. Eso a su vez va a estar vinculado, y con esto cierro para no complicárselas más, con la adopción de medidas por parte del Estado alemán muy agresivas en el contexto europeo. Es decir, los grandes conglomerados alemanes no solamente van a pedir medidas proteccionistas, sino que van a pedir la expansión de Alemania fuera de sus fronteras para asegurarse mercados de materias primas y de colocación de sus productos industriales. De alguna manera, entonces, ya cerrando, esta dinámica del proceso de industrialización alemán culmina hacia fines del siglo XIX con la generación de lo que se va a denominar el imperialismo, es decir, cómo las grandes potencias industriales se vuelcan hacia sus fronteras externas para obtener cuotas de mercado. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la explicación, Facu? Es largo de explicar, sí, pero... Más o menos, sí. ¿Cuál es la parte del menos que no entendiste? Bueno, lo que entendí más o menos, que por lo que dijo del imperialismo, es que ellos se centran en su mercado, digamos, para no dejar a la competencia que intervenga en su mercado, digamos. ¿Puede ser algo así? Eso respecto al proteccionismo, es decir, es lo que se denomina en términos modernos como dumping. Se generan barreras arancelarias para preservar el mercado interno, ¿sí? Es decir, a nivel de mercado interno se cierra con tarifas aduaneras. A ver,
quiero comprarme una computadora que viene de China. ¿Sí? La computadora tiene un precio internacional de $50 y yo le pongo impuestos de 100. Es decir, vos como comprador se va a desalentar la adquisición de ese bien que se produce en el exterior. Esos de alguna manera son medidas proteccionistas. ¿Se entiende la lógica? Creo una barrera para impedir el acceso de bienes económicos del exterior. ¿Sí? Eso genera la preservación de mi mercado interno. De un mercado interno que que está preservado para mí y que encima le permite a estos grandes grupos económicos vender a tarifas altas, a precios altos. ¿Sí? A su vez, esa diferencia que se hace en el mercado interno les permite ser competitivos hacia afuera, es decir, les permite vender baratos en el mercado externo. ¿Sí? Esa de alguna manera es la lógica de la implementación del proteccionismo. ¿Sí? Y eso a su vez está vinculado al imperialismo porque para obtener porciones de mercado que no son las nacionales, es necesario obtenerlas por medios que en general, o por lo menos en términos históricos, no son medios que uno podría decir limpios, es decir, son a través de medios violentos. Es decir, África se reparte bajo esa lógica. ¿Sí? Toda América Latina, si bien no depende directamente de Gran Bretaña en la época, está bajo su dominio comercial. ¿Sí? Es decir, buena parte del mundo se transforma en un botín de las potencias europeas para obtener mercados, ¿sí?, de materias primas y para colocar esos productos. Bien. ¿Alguna otra duda que tenga algún otro estudiante? Yo tenía una duda, pero en realidad no era una duda. No me acuerdo de algo que no encuentro, que en realidad es una pavada seguro, que en una parte decía el por qué Alemania tenía el mismo lenguaje, pero no lo encuentro. Es lo que acabo de explicar hace media hora, vinculada a la utilización de un lenguaje culto, es decir, las principales obras de la literatura y la filosofía alemana mantienen un idioma en común, ¿sí? Es decir, hay a nivel de las élites letradas, de los intelectuales, un mismo idioma. Eso significa un elemento de unificación, ¿sí? Por ejemplo, el principal escritor alemán de la época es Goethe, ¿sí? El autor del Fausto. Bueno, lo escribe en alemán, en ese alemán que todos los sectores cultos de los diferentes agrupamientos políticos alemanes van a considerar como parte de del mismo idioma. ¿Sí? ¿Se entiende? Por más que hacia adentro, en alguna aldea alemana no hablen ese alemán que está en las obras de la literatura universal. ¿Sí? Sino que existen, como les decía hoy, esos dialectos. Es difícil de entender en términos históricos porque uno está acostumbrado a pensarlo en términos de homogeneidad lingüística. Chicos, pero hasta en Neuquén, inclusive, y en Argentina hay una diversidad lingüística enorme que está, de alguna manera, eclipsada bajo el idioma, bajo el español, ¿sí? Es decir, pero en nuestro territorio hay una serie diversa de idiomas vinculados a los pueblos originarios que están de alguna manera, que son como una especie de tapón o de barniz que ocultan esa diversidad. ¿Se entiende? Eso pasa en buena parte de los países. Yo no tuve la suerte, pero si alguna vez van a España van a ver que no todos los españoles hablan español. Si van a Barcelona van a ver que se habla catalán. Si van al País Vasco van a ver que se habla euskadi. Es decir, inclusive
en lo que se considera como la madre patria, no existe una homogeneidad lingüística absoluta. En el caso alemán de la época, también es así. Igual vamos a buscarlo en el texto, así te saco específicamente la duda. Es decir, pese a esa diversidad lingüística, es en la página 131. Se los leo así. Dice, sin embargo, para Hobsbawm, Alemania podría ser considerada una nación por dos razones. En primer lugar, debido a que sus numerosos principados formaron durante mucho tiempo el Sacro Imperio Romano de la nación alemana y siguieron constituyendo la Federación Alemana. En segundo lugar, porque todos los alemanes cultos compartían el mismo lenguaje y un corpus literario básico. Es decir, los alemanes cultos, pensemos que en el siglo XVIII, esos alemanes cultos son una élite muy restringida de la sociedad, ¿sí? No es la gran mayoría de la población. Pero estos sectores ilustrados, cultos, sí tienen comparten entonces esa matriz lingüística en común que después va a ser considerada el alemán sin más. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Lo tomo como que sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? A mí me había quedado como algo dando vuelta, digamos, en la fecha. Ahora, volviendo a escuchar esa parte que leíste, me di cuenta que se formaron por mucho tiempo el Sacro Imperio Romano. Pero es como una línea de tiempo. Exacto. ¿Qué fue antes, digamos? O sea, el Sacro Imperio Romano no convive con la región de Prusia. No, eso fue antes. Sí, es lo que los alemanes de la actualidad, es decir, los alemanes del siglo XIX consideran que son parte de sus antepasados, ¿sí? No. Es como que vos digas, bueno, yo considero que las raíces de la neuquinidad están vinculadas al pueblo mapuche porque son un pueblo originario, ¿sí? Es la genealogía que se realiza en términos históricos en relación a quién considerás vos como parte de tus antepasados. En el caso de la construcción de la nacionalidad argentina sería los revolucionarios de Mayo, ¿se entiende? O sea, San Martín, Belgrano. El problema es que ni San Martín ni Belgrano jamás pensaron en 1810 declarar a Argentina porque ese concepto ni siquiera existía, ¿se entiende? Son como retrospectivamente se crean líneas de identidad para construir una identidad, ¿sí? Es decir, los alemanes de fines del siglo XVIII consideraban que hundían sus raíces históricas en el antiguo imperio romano-germánico, ¿sí? Por eso, cuando se unifica Alemania en 1871, se lo va a denominar el Segundo Reich, el Segundo Imperio. Y cuando Hitler invada buena parte de Europa, lo va a denominar el Tercer Reich, ¿sí? Siguiendo, fíjense, esa genealogía, ¿sí? Inclusive uno de los horrores más grandes del siglo XX, que tiene como epicentro Alemania, reconoce esa linealidad histórica, ¿sí? Que hundía sus raíces siglos atrás. Eso es una construcción histórica y simbólica. No significa que los alemanes del año 1000 después de Cristo son los antepasados directos de los alemanes del siglo XX. ¿Sí? ¿Se entiende? Es cómo se va construyendo históricamente una noción de identidad. Está bien, se entendió. Es complicado porque ahí se ponen en juego un montón de categorías conceptuales, de procesos que exceden claramente el análisis de este capítulo en particular. Sí que me interesa a mí que entiendan cómo es el proceso de construcción del proceso de industrialización alemán. A mí no me interesa, ahora está en la clase, me parece perfecto que ustedes tengan estas inquietudes. Sí me parece que es interesante que entiendan por qué Alemania es una experiencia tardía, que está vinculada a esta fragmentación, y cómo se da a lo largo de todo el siglo XIX ese proceso de construcción que culmina
hacia fines del siglo XIX, transformando a Alemania en la principal potencia industrial de Europa, ¿sí? Estas cuestiones vinculadas a cómo se construye la identidad nacional y demás, claramente no es lo relevante, no se lo voy a preguntar yo de ninguna manera, ¿sí? Sí voy a consultarles que entiendan cuáles son las particularidades de la experiencia alemana, ¿sí? Eso es lo sustancial en el análisis de este práctico, ¿sí? Lo otro son dudas que a mí particularmente me parecen apasionantes, pero no es lo relevante a tener en cuenta. Porque si no, ustedes quizás avancen mucho en ese aspecto, pero si no logran entender cómo se da este proceso de industrialización, ahí vamos a estar en problemas. Ahí, chicos, habilité el cuestionario, lo visibilicé, y ahí ya lo tienen en la agenda, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, que estaban hoy preocupados que no aparecía. ¿A qué hora arranca, profe? ¿Cómo? ¿A qué hora arranca el cuestionario? 20:30. Bueno. Por eso les digo, chicos, si yo no les informo de alguna manera, 20:30, como siempre. Con la salvedad que les va a cerrar 20:50, ¿sí? Vamos ahora que ya ustedes están más cancheros, que veo que les va bien, que la materia la van agarrando con mucha mayor facilidad, vamos a ir de a poquito complejizándolo un poco más. Van a tener ahora, en vez de media hora, que es una enormidad, lo bajé a 20 minutos, que es lo que en realidad hicimos el año pasado durante todo el cuatrimestre, pero bueno, considerando que muchos de ustedes estaban teniendo su primera experiencia universitaria, lo habíamos ampliado. Sí. En el PEDCO dice 21:30, 21:50. A ver. Entonces está mal. No, está mal. Es 20:30, perdón, Ya mismo se los... El cuestionario se va a abrir 20:30. Yo lo debo haber puesto mal la temporalización. Sí, está mal puesta. O sea, la temporalización está bien puesta, pero en la etiqueta está mal. Así que mala mía ahí, perdón. Ahí está. Ahí ya lo estoy cambiando. Se les va a abrir igual a esa hora. No sé quién me avisó. Gracias. Yo pero no había leído lo de abajo. Javier, buenísimo, gracias, porque es verdad. A ver ahora si aparece bien. Sí, el examen se debe resolver en 20 minutos, 20:30, 20:50. ¿Sí? Bueno, ahí está. El martes pasado se me cayó Wi-Fi, no tenía datos móvil, no podía, y un ratito antes del examen me volvió el Wi-Fi y todo, estaba re desesperada. ¿Y cómo te fue? ¿Te fue bien o no lo pudiste? Un 10 me salió, que venía sacando 6 y 5. ¿Cómo te salió? ¿Un 10? Un 10, sí. En las anteriores tenía que repuntar, sí o sí, había estudiado un montón, bueno, como en todos los que venía estudiando, pero no sé, no es mi fuerte el múltiple opción. No, igual este es un multiple choice sencillo. En general pero estos sistemas están diseñados para que les vaya mal. Sí. No es el caso. Se podrían hacer estructuras de múltiple choice combinados, donde no haya solamente una verdadera, o donde las respuestas, las sentencias sean exactamente y muy similares, pero no es la idea. No, esto simplemente es una instancia para permitir, como lo que es como una suerte de ejercicio, nada más, para que ustedes sedimenten algunos contenidos. No tiene mayor pretensión que eso. No es para eliminar ni mucho menos. Sí es importante que los hagan porque obviamente es la manera que tenemos nosotros en la virtualidad para que ustedes, para los que hacen el cursado de la materia y presencian las clases, no se diferencien de un alumno libre, que tranquilamente lo pueden ser. Es decir, que van, estudian la materia y rinden un examen final.
es para eso, para hacer también esa diferenciación. Bien. ¿Qué otra duda tienen, chicos? ¿Listo? Avísenme. Marco, ¿vos pudiste grabar la clase? A mí, como no la estoy grabando yo, no me figura. Perfecto, sí, sí. Bueno, si querés después enviármela como hicimos la otra vez. Perfecto. Grande, Marco. Te mereces otro bonus track. Lo vas a tener. Bien. Bueno, chicos, si no hay otra pregunta para hacer, ya damos por finalizada la clase de prácticos. Recuerden que la semana próxima tenemos el trabajo práctico número 5, se los adelanto antes de cortar. Es un texto, no es como los que hemos trabajado hasta ahora, no es un texto de síntesis, de divulgación, sino que es un texto más de corte historiográfico, es mucho más extenso y tiene diferentes dimensiones. Es decir, vamos a analizar la economía norteamericana de la década de 1920, la crisis que se desata en 1929, en el famoso crack de Wall Street, y las consecuencias sociales, políticas y económicas que tiene ese crack, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, y que de alguna manera es claramente un parteaguas en la historia económica mundial del siglo XX. Es una parada obligada para entender el siglo XX y lo que se va a venir después. Así que se los comento para que lo lean con tiempo, ¿sí? Porque es un poquito más largo y tiene otra complejidad, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Aclaración, comentario. No, para nada. Bueno, chicos, entonces hacemos así. Hagan tranquilos el ejercicio evaluativo y, bueno, la duda que tengan, cualquier novedad, me mandan un mensaje, ¿sí? Los que yo voy a hacer, les voy a enviar seguramente el fin de semana los resultados correctos de todo.